No estoy seguro de que insinúas, Prudence, dijo Mark con voz tensa mientras dejaba su taza de café con deliberado control. Soy tu esposo, no un depredador financiero. Solo pregunto por qué no me agregas a tu nueva cuenta de inversión, respondí, manteniendo un tono sereno a pesar de la tensión familiar que crecía entre nosotros. Siempre hemos mantenido la transparencia con nuestras finanzas. Suspiró dramáticamente. Es solo una pequeña cartera secundaria con la que estoy experimentando. No todo tiene que ser una empresa conjunta. Su tono cambió suavizándose hasta convertirse en algo casi condescendiente. Nunca antes has mostrado mucho interés en la estrategia de inversión. De repente te preocupa la distribución de activos. Sostuve su mirada a través de la isla de la cocina, mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas de nuestra casa en Seattle, iluminando la creciente distancia entre nosotros. Me preocupa el secretismo, Mark. Primero el teléfono bloqueado, luego la cuenta de correo privada, ahora finanzas separadas. Estas no son acciones de alguien que no tiene nada que ocultar. Su rostro se endureció. Después de 15 años, creo que me he ganado un poco de privacidad. Si no puedes confiarme algo tan básico como gestionar unas inversiones sin tu supervisión, quizá tengamos problemas más graves. Se levantó bruscamente agarrando su chaqueta. Llego tarde al trabajo. Podemos seguir hablando de tus problemas de confianza en otro momento. La puerta principal se cerró con un clic decisivo, dejándome sola con mi té enfriándose y mis pensamientos agitados. Me llamo Prudence Westfield, tengo 43 años y soy consultora de gestión de riesgos para compañías de seguros. He cimentado mi carrera identificando amenazas potenciales y creando medidas de protección antes de que ocurra un desastre. Mis colegas me llaman Prudence la profética por mi capacidad para anticipar los problemas antes de que se materialicen. Resulta irónico, entonces, que mi matrimonio me hubiera tomado tan desprevenida. Mark y yo nos conocimos en una conferencia de tecnología financiera hacía 16 años. Era encantador, ambicioso y compartía mi aprecio por la planificación meticulosa. Nos casamos un año después, forjamos carreras exitosas y creamos una vida cómoda, aunque no apasionada. Decidimos desde el principio no tener hijos, centrándonos en nuestros objetivos profesionales y un estilo de vida cómodo. Durante 14 años nuestra relación funcionó eficientemente como una cartera de inversiones bien gestionada. Equilibrado, predecible, seguro. Hasta hace 6 meses, cuando el comportamiento de Mark empezó a cambiar de forma sutil pero inconfundible. Saqué mi portátil y revisé el saldo de nuestras cuentas conjuntas. Todavía sano, sin síntomas inusuales de abstinencia. Quizás estaba exagerando. Quizás había una explicación razonable para el nuevo secretismo de Mark. Mi teléfono vibró con una alerta de seguridad del sistema de monitoreo de nuestra casa. Abrí la aplicación para ver imágenes de anoche grabadas a las 4:13 de la madrugada, con Mark de pie junto a mi escritorio, fotografiando mis documentos bancarios con su teléfono, con la cara iluminada por la luz azul de la pantalla. Sentí un escalofrío en el estómago. Esto fue peor de lo que imaginaba. Siempre he sido cauteloso con el dinero, una cualidad heredada de mi padre, quien lo perdió todo en la crisis financiera de 2008. Vi cómo el matrimonio de 30 años de mis padres se derrumbaba bajo la presión de la ruina financiera, y mi madre no pudo perdonar a mi padre por no haberlos protegido mejor. Siempre ten tu propia red de seguridad, me repitió durante su amargo divorcio sin importar cuánto ames a alguien. Fue un consejo que tomé en serio, manteniendo mis propias cuentas separadas incluso después de casarme con Mark. Compartíamos cuentas conjuntas para los gastos del hogar y las compras importantes, pero mis ahorros personales, inversiones y fondos de jubilación permanecieron solo a mi nombre. Mark tenía acuerdos similares, un sistema que nos había funcionado bien, pues equilibraba la unión con la autonomía financiera individual. Los antecedentes de Mark eran completamente diferentes a los míos. Criado en la opulencia por padres que consintieron todos sus caprichos, se había acostumbrado a la comodidad material. Aún así se había esforzado por forjar su carrera como consultor de tecnología financiera, y siempre había respetado su ética de trabajo. Sus ocasionales compras impulsivas, la motocicleta clásica, las mejoras innecesarias en su oficina en casa, parecían bastante inofensivas. Podíamos permitirnos sus caprichos, y todos merecemos algo de placer. Hace unos 6 meses, empezaron a notarse cambios sutiles.
Mark empezó a trabajar más tarde con la pantalla de su ordenador en un ángulo que no me daba la vista. Se ponía a la defensiva cuando le hacía preguntas sencillas sobre los gastos de la casa. Luego llegó la tarjeta de crédito aparte que descubrí por casualidad mientras organizaba la documentación fiscal, una que nunca había visto con pagos mensuales considerables de nuestra cuenta conjunta. Es para gastos de trabajo, explicó con desdén. La empresa me reembolsa, no tienes de qué preocuparte. Confié en él, a pesar de las leves señales de alarma. Al fin y al cabo, habíamos construido una vida juntos basada en el respeto mutuo y la honestidad. O eso creía. Hace 3 meses, apareció la contraseña del teléfono bloqueado. Hace 2 meses, empezó a recibir correo en un apartado postal en lugar de en nuestra dirección particular. Hace 6 semanas empezó a retirar cantidades inusuales de efectivo, $500 por aquí, $700 por allá, justo por debajo del límite que activaría la alerta de retiro cuantioso de nuestra cuenta conjunta. Oportunidades de inversión, explicó vagamente cuando pregunté. A veces se necesita liquidez en el momento oportuno. Asentí y fingí aceptar sus explicaciones. Pero en privado, empecé a prestar más atención. Instalé un sistema de seguridad más sofisticado con cámaras de visión nocturna, citando los recientes robos en nuestro vecindario. Creé hojas de cálculo elaboradas para controlar nuestras finanzas, anotando cada discrepancia, cada gasto sin explicación. No quería creer que mi esposo me estuviera engañando, pero mis instintos profesionales se habían agudizado tras años identificando patrones de fraude. Y el comportamiento de Mark estaba activando todas las alarmas de mi sistema de detección mental. Aún así esperé recopilando información, buscando pruebas concretas antes de confrontarlo. Necesitaba estar segura antes de acusar de traición al hombre con el que había compartido mi vida. La grabación de seguridad de las 4 de la mañana donde Mark fotografió mi información bancaria lo cambió todo. Ninguna explicación racional podía justificar semejante comportamiento. Vi el vídeo repetidamente observando sus metódicos movimientos mientras revisaba mis papeles, fotografiaba cuidadosamente mis números de cuenta, mis contraseñas escritas con mi taquigrafía personal y mis extractos mensuales. Esa mañana, después de que Mark se fuera a trabajar, me encerré en mi oficina y comencé una auditoría exhaustiva de todas nuestras cuentas financieras. A primera vista, todo parecía normal. Ninguna transferencia inexplicable de nuestros ahorros conjuntos. Ningún cargo inusual en la tarjeta de crédito. Pero cuando investigué más a fondo mis cuentas personales, aquellas cuyos detalles Mark había fotografiado, descubrí algo que me heló la sangre. Alguien había intentado añadir un nuevo usuario a mi cuenta de ahorros principal, un usuario autorizado con acceso total. La solicitud se había realizado en línea con mis credenciales, pero estaba pendiente de aprobación mediante un proceso de confirmación que requería una llamada del banco, llamada que aún no había recibido. Me temblaban las manos al marcar al departamento de fraude del banco. La amable representante confirmó mis sospechas. El día anterior se había iniciado una solicitud de cambio para añadir a Mark como titular de la cuenta con todos los privilegios. ¿Desea aprobar esta solicitud, señora Westfield?, preguntó. Para nada, respondí con voz más firme de lo que sentía. De hecho, necesito denunciar un posible robo de identidad. Yo no he iniciado esta solicitud. Las implicaciones fueron impactantes. Mark no solo mantenía el secreto. Intentaba activamente acceder a mis bienes personales sin mi conocimiento ni consentimiento. La traición me dolió profundamente, dejándome sin aliento por su magnitud. La representante del banco fue eficiente y compasiva, y me ayudó a bloquear mis cuentas, cambiar todas las contraseñas y activar alertas de fraude en mi crédito. Deberías presentar una denuncia policial, me aconsejó. Aunque no quieras presentar cargos, se crea un registro oficial del incidente. Le di las gracias, pero dudé. Presentar una denuncia policial contra mi propio esposo parecía cruzar una línea infranqueable. A pesar de todo, una parte de mí aún esperaba una explicación, algún malentendido que pudiera salvar las ruinas de nuestro matrimonio. Esa noche, confronté a Mark. Alguien intentó agregar un usuario autorizado a mi cuenta de ahorros personal, dije con cuidado, observando su reacción durante la cena. El banco lo marcó como sospechoso. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca, un destello de algo, sorpresa, alarma, cruzó su rostro antes de que se recompusiera. Eso es preocupante.
¿Dijeron quién? La mentira salió tan fluida que casi dudé de lo que sabía que era verdad. Casi. Están investigando, respondí igualando su tono desenfadado. Cambié todas mis contraseñas por seguridad. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Buena idea. Últimamente es fundamental ser precavida. Esa noche permanecí despierta a su lado, escuchando su respiración regular, preguntándome cuánto conocía realmente al hombre con el que me había casado. ¿Qué más planeaba? ¿Hasta dónde llegaría? Y quizás lo más inquietante, ¿por qué ahora, después de 15 años de aparente satisfacción? Necesitaba respuestas. Y necesitaba protección. A la mañana siguiente tomaría medidas para asegurar mis finanzas contra lo que fuera que Mark estuviera planeando. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Se trataba de salvarme. A la mañana siguiente llamé al trabajo diciendo que estaba enferma por primera vez en 3 años. En cuanto Mark se fue con el maletín en la mano y un beso superficial en la mejilla, me puse en marcha. Mi primera llamada fue a Diane Blackwood, una contadora forense con la que había trabajado en varios casos de fraude a través de mi consultora. El engaño financiero entre cónyuges es lamentablemente común, dijo Diane después de que le expliqué la situación. Pero intentar acceder sin autorización a las cuentas podría ser un delito. Necesitamos actuar con rapidez. Con la guía de Diane pasé el día implementando medidas de seguridad financiera. Trasladé fondos de mis cuentas comprometidas a otras nuevas en diferentes bancos. Congelé mi crédito, cambié todas las contraseñas y configuré la autenticación avanzada de 2 factores en todas mis cuentas. Reuní todos los documentos financieros importantes y los guardé en una caja de seguridad en un banco donde Mark y yo no teníamos ninguna relación. ¿Qué pasa con sus cuentas conjuntas?, preguntó Diane durante nuestra llamada de seguimiento. Los he dejado intactos por ahora, respondí. No quiero que sepa que estoy al tanto de sus planes. Qué listo, aprobó ella. Podemos monitorear esas cuentas para detectar actividad inusual. Si cree que está a punto de acceder a tus ahorros personales, podría descuidar los fondos conjuntos. También contacté con Jonathan Lewis, abogado especializado en fraude financiero. Su consejo fue contundente: documéntalo todo. Empieza a construir tu caso ahora, incluso si no estás seguro de a dónde va. Y considere crear un señuelo. ¿Un señuelo? Una trampa financiera, explicó. Una cuenta ficticia que parece valiosa, pero con fondos limitados. Si intenta acceder, tendrás pruebas irrefutables de su intención. Siguiendo su consejo, abrí nuevas cuentas con saldos modestos, suficientes para parecer valiosos, pero no catastróficos si se vulneraban. Dejé deliberadamente información sobre estas cuentas donde Mark pudiera encontrarla, incluyendo contraseñas escritas con el mismo sistema de abreviaturas que había fotografiado. Durante 2 semanas, mantuve una fachada de normalidad mientras supervisaba nuestras finanzas obsesivamente. Mark parecía no notar nada extraño, aunque estaba cada vez más ausente, alegando reuniones tardías y cenas con clientes. Asentí y sonreí, haciendo el papel de esposa desprevenida mientras documentaba en privado cada movimiento sospechoso. Entonces llegó la primera transacción no autorizada. Un cargo de $3.200 por un fin de semana en un resort de lujo en el Valle de Napa, cargado a una de mis tarjetas de crédito falsas. La reserva era para el mes siguiente para 2 personas. Mi nombre no estaba en la reserva. Cuando comenté casualmente que podría ir con él a una conferencia de trabajo ese mismo fin de semana, Mark ni siquiera pestañeó. Qué mal momento, por desgracia. Tendré reuniones consecutivas con clientes potenciales. De todas formas, no me vería mucho. Las mentiras se estaban volviendo más descaradas, pero confrontarlo directamente parecía prematuro. Tanto Diane como Jonathan aconsejaron paciencia y construir un caso sólido antes de hacer acusaciones. Diane comentó durante nuestra entrevista semanal que aún no ha accedido a la cuenta principal señuelo. Los cargos a la tarjeta de crédito, aunque preocupantes, podrían justificarse como errores o malentendidos. Necesitamos algo definitivo. Acepté, pero la espera me resultó insoportable. ¿Quién era la segunda persona en la reserva de Napa? ¿Planeaba Mark dejarme una vez que tuviera acceso a mis finanzas? La incertidumbre me corroía, impidiéndome dormir y concentrándome.
Entonces, 3 semanas después de descubrir la sesión fotográfica nocturna de Mark, recibí una alerta que esperaba y temía. Un intento de inicio de sesión en mi cuenta principal señuelo, seguido de una solicitud de transferencia de $65,000 a un número de cuenta desconocido. La trampa había saltado. Ahora necesitaba descubrir cuán profunda era la traición de Mark antes de confrontarlo con lo que sabía. Pero había subestimado su audacia y la rapidez con la que actuaría una vez que creyera tener acceso a mis fondos. La transferencia de $65,000 desde mi cuenta señuelo fue solo el comienzo. Durante las 2 semanas siguientes, un frenesí de actividad vació la cuenta. $12,000 en electrónica de alta gama, $8,500 en boutiques de diseñadores, $3,500 en boletos de avión en primera clase a Cabo San Lucas. El gasto fue frenético e imprudente, como si Mark temiera que le revocaran el acceso en cualquier momento. A pesar de todo, mantuvo una fachada impecable en casa. Comíamos juntos, veíamos películas e incluso hicimos planes para una escapada de fin de semana para celebrar nuestro próximo aniversario. La desconexión entre sus acciones y su comportamiento era abrumadora. Está escalando más rápido de lo que esperábamos, observó Diane mientras revisábamos las últimas transacciones. No se trata solo de gastos oportunistas. Es una liquidación sistemática. La pregunta es ¿por qué ahora?, reflexionó Jonathan durante nuestra conferencia telefónica. Después de 15 años de matrimonio, ¿qué desencadenó este repentino ataque financiero? Esa pregunta me atormentaba. El comportamiento de Mark había cambiado hacía 6 meses, pero algo específico debió haber motivado su decisión de robarme. Comencé a investigar a Mark con la misma meticulosidad que aplicaba a mis casos profesionales. El descubrimiento surgió de una fuente inesperada. Mientras organizaba nuestra oficina en casa, una tarea que Mark siempre evitaba, descubrí una carpeta oculta tras nuestros libros de referencia. Dentro había una pila de documentos médicos, informes de diagnóstico, recomendaciones de tratamiento y reclamaciones de seguros, todos con fecha de aproximadamente 6 meses. Mark tenía cáncer, concretamente un tipo raro de linfoma que requería un tratamiento agresivo y costoso. Su seguro solo cubría parcialmente el tratamiento, con gastos de bolsillo estimados superiores a los $200,000. Me daba vueltas la cabeza. ¿Por qué no me lo había dicho? Teníamos los recursos económicos para afrontar esto juntos. En cambio, había optado por el engaño y el robo en lugar de la honestidad con su esposa de 15 años. Contacté con el médico de Mark, presentándome como su esposa, encargada de los asuntos del seguro. La recepcionista fue muy amable. El señor Westfield ha estado respondiendo bien al tratamiento. Su última revisión mostró una mejoría significativa, aunque, por supuesto, tendrá que continuar con el protocolo de mantenimiento. ¿Y el tratamiento experimental que estaba considerando?, pregunté, buscando información. Decidió continuar con él el mes que viene. Claro que no lo cubre el seguro, pero dijo que no habría problema en financiarlo. Porque planeaba hacerlo con mi dinero. Darme cuenta fue como un golpe. Compartí mi descubrimiento con Diane y Jonathan esa noche. Esto lo cambia todo, dijo Jonathan con gravedad. Su motivación podría generar compasión, pero el método sigue siendo criminal. El cáncer no te da licencia para robar, coincidió Diane, sobre todo a tu pareja. Podría haber hablado contigo y haber elaborado un plan juntos. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, me sentí en conflicto. Mark estaba enfermo, posiblemente luchando por su vida. ¿De verdad podía proceder a exponer su fraude en estas circunstancias? Mi momento de duda se desvaneció a la mañana siguiente cuando revisé el informe del investigador privado. Lo había contratado por recomendación de Jonathan para determinar quién podría acompañar a Mark en sus diversos viajes no autorizados. El informe fue exhaustivo y devastador. Mark no planeaba estas excursiones con un profesional médico. Su acompañante era Vanessa Daniels, su asistente ejecutiva de 29 años. Los registros de hotel, las reservas de restaurantes y los vuelos confirmaban que llevaban viajando juntos al menos 4 meses. Las fotos los mostraban en situaciones íntimas que dejaban clara la naturaleza de su relación. Mi marido me robaba el dinero no solo para el tratamiento del cáncer, sino para financiar una vida de lujo con su amante. La doble traición cristalizó mi determinación.
Cualquier compasión que su condición médica pudiera haber merecido se evaporó ante esta completa violación de la confianza. Era hora de confrontar a Mark con exactamente lo que sabía, y lo que había hecho para protegerme de su engaño calculado. Estaba revisando la documentación final con Jonathan y Diane cuando mi teléfono vibró con una alerta de seguridad. Mark acababa de usar mi tarjeta de crédito comprometida para hacer una compra de $8,900 en una tienda de electrónica de alta gama a 15 minutos de casa. Jonathan observó que se está volviendo más atrevido al usar la tarjeta localmente cuando sabe que el cargo podría verse inmediatamente. ¿Cree que estoy en el trabajo?, le expliqué. Había mantenido mi horario habitual esa mañana, despidiéndome de Mark con un beso y marchándome a mi hora habitual. Pero en lugar de ir a mi oficina, me reuní con mi equipo legal para ultimar nuestra estrategia. Esta podría ser la oportunidad perfecta para la confrontación, sugirió Diane, pillándolo con las manos en la masa. Acepté. Después de 15 años de matrimonio, merecía ver la cara de Mark cuando se diera cuenta de que su plan había fracasado. Cuando llegué a casa, el coche de Mark aún no estaba en la entrada. Me acomodé en la sala, con la carpeta completa de pruebas sobre la mesa de centro frente a mí. Extractos bancarios, grabaciones de seguridad, informes de investigadores privados, historiales médicos, una documentación completa de su doble vida. A las 2:37 oí su llave en la puerta. Se esforzó por entrar, cargado de bolsas de la compra con los logotipos de marcas de electrónica de alta gama. Al principio no me vio, ocupado ordenando sus compras en la mesa de la entrada con evidente satisfacción. ¿Tuviste éxito en las compras?, pregunté con voz serena a pesar del corazón latiendo con fuerza. Mark se sobresaltó y casi dejó caer la elegante caja que estaba sacando de una bolsa. Prudence, llegaste temprano a casa. Igual que tú. Asentí con la cabeza hacia los paquetes. Cosas bonitas. Se recuperó rápidamente y una sonrisa forzada reemplazó su sorpresa inicial. Solo unas mejoras para mi oficina en casa. El negocio de consultoría está despegando. Pensé que merecía invertir en un equipo adecuado. ¿Con mi dinero? Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, disimulado rápidamente. ¿De qué hablas? Usé mi propio dinero. No, Mark. Usaste la tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta falsa, la que creé después de que te pillé fotografiando mi información bancaria a las 4 de la mañana hace 3 semanas. Se le puso pálido, pero se recompuso con una indignación inesperada. ¿Me has estado espiando? ¿Poniendo trampas? Protegiéndome, corregí. Resulta que con razón. No lo entiendes, empezó cambiando su tono a uno de justificación agraviada. Estoy enfermo. Los tratamientos sí. Se lo del linfoma. Interrumpí. También se lo de Vanessa. Eso lo dejó paralizado. Por un instante una genuina sorpresa se reflejó en su rostro, al darse cuenta de que sus engaños cuidadosamente urdidos se habían desmoronado por completo. Entonces, sorprendentemente, su expresión se transformó en algo parecido al alivio. Una pequeña sonrisa, casi divertida, se dibujó en sus labios. Bueno, supongo que eso simplifica las cosas. Simplifica, repetí, sorprendida por su reacción. El divorcio, aclaró, dejando la caja de los aparatos electrónicos y mirándome con una franqueza recién descubierta. Vanessa y yo hemos estado hablando de los próximos pasos. Esto solo acelera el proceso. Lo miré fijamente, atónita por su audacia. ¿Planeas divorciarte de mí después de robarme el dinero? Se encogió de hombros, dejando de fingir. ¿Acaso no merezco cosas buenas, Prudence? Después de 15 años con tu obsesión por planificar y gestionar riesgos, ¿tienes idea de lo asfixiante que ha sido tu cautela? Por un instante la ira amenazó con abrumar mi compostura, que tanto me esforzaba. Entonces recordé el consejo de Jonathan, déjalo hablar. Cada confesión refuerza tu caso. Así que simplemente observé cómo Mark continuaba su monólogo autojustificativo, explicando cómo había conseguido acceso a mis ahorros tras años tolerando mi personalidad controladora, cómo su enfermedad y su nueva relación le habían enseñado lo que realmente importa en la vida. Mientras tanto, ignoraba que las cuentas que había vaciado contenían solo una fracción de mis activos, y que cada palabra que decía quedaba grabada por el sistema de seguridad que había actualizado hacía meses.
Cuando por fin se quedó sin excusas, sonreí con calma y cogí la carpeta de la mesa de centro. Tienes razón en una cosa, Mark. Esto simplifica las cosas. ¿Qué es esto? Preguntó Mark mientras le entregaba la carpeta, y el cansancio sustituyó su presunción. Un informe completo de tu fraude, respondí con serenidad. Extractos bancarios que muestran transferencias no autorizadas de cuentas a las que accediste mediante robo de identidad. Imágenes de seguridad donde apareces robando mi información financiera. Documentación de las compras que hiciste con fondos robados. Y por si fuera poco, pruebas de tu romance con Vanessa, incluyendo esas preciosas fotos de tu fin de semana en Napa que cargaste a mi tarjeta de crédito comprometida. Su rostro se contrajo de incredulidad mientras hojeaba la evidencia meticulosamente organizada. ¿Me has estado rastreando todo este tiempo? Me he estado protegiendo, Mark. Es mi profesión, ¿recuerdas? Identificar riesgos y mitigarlos antes de que ocurra un desastre. Me levanté y caminé hacia la estantería empotrada, apartando un panel decorativo para revelar una caja fuerte de pared cuya existencia desconocía. Las cuentas a las que accediste eran señuelos, con menos del 5% de mis activos reales. Mis cuentas reales permanecen seguras e intactas. Me tendiste una trampa, acusó con voz hueca. No, Mark. Te di suficiente cuerda para que te ahorcaras, lo cual hiciste con notable entusiasmo. Saqué una segunda carpeta de la caja fuerte. Esta contiene los documentos de divorcio que preparó mi abogado, alegando fraude financiero y adulterio. Notarán que he sido excepcionalmente generoso dadas las circunstancias. Tú conservas tus bienes personales y tus cuentas de jubilación. Yo me quedo con las mías. No hay pensión alimenticia en ningún caso. Sus ojos se entrecerraron con repentino cálculo. ¿Y si me niego a aceptar estas condiciones? Entonces pasamos al plan B. Señalé la carpeta original. Todas esas pruebas van a la policía, al fiscal y a tu jefe. Un fraude financiero con esta cantidad de dinero conlleva sanciones significativas, incluyendo posible pena de prisión. Su condición médica podría generar cierta compasión, pero el asunto desmiente cualquier afirmación de que se tratara únicamente de gastos médicos. Mark se encogió de hombros al comprender todas las implicaciones. ¿Has pensado en todo? Ese es mi trabajo, respondí simplemente. El trabajo por el que siempre has resentido que sea bueno. Un mes después, estuve en la oficina de Jonathan para nuestra última reunión. El divorcio se había tramitado con sorprendente eficiencia, y Mark había desocupado nuestra casa sin mayores dramas. Realmente no tenía opciones, comentó Jonathan al cerrar mi expediente. Las pruebas eran irrefutables. Lo que sí me sorprendió fue el plan de tratamiento médico que propuso al tribunal, añadió Diane. Los costos reales fueron significativamente menores de lo que afirmó al justificar su robo. Asentí, pues ya había llegado a la misma conclusión. Exageró los gastos para justificar que tomara más de lo necesario. El cáncer es real. Pero lo ha estado usando como excusa para financiar su nueva vida con Vanessa. La revelación debería haberme dolido, pero en cambio solo sentí una especie de lástima distante. Mark había construido una elaborada justificación para su traición. Pero en el fondo su motivación era dolorosamente mundana. Un hombre de mediana edad que buscaba emociones con una mujer más joven, dispuesto a comprometer su integridad y destruir su matrimonio en pos de esa fantasía. ¿Ya decidiste qué harás con la casa?, preguntó Jonathan. Lo vendo. Demasiados recuerdos y francamente estoy listo para empezar de nuevo. Sonreí, sintiéndome más ligero que en meses. Acepté un puesto en una firma en Portland, un ascenso importante de hecho. Lo que no mencioné fue que la firma llevaba años persiguiéndome, ofertas que siempre rechazaba porque Mark estaba establecido en Seattle. Otro sacrificio que hice por un matrimonio que se estaba desmoronando poco a poco sin que me diera cuenta. Al salir de la oficina de Jonathan por última vez, mi teléfono vibró con una noticia. La empresa tecnológica donde trabajaba Mark había anunciado despidos importantes en medio de un escándalo financiero interno. El nombre de Mark aparecía prominentemente en el artículo como uno de los ejecutivos investigados. Sentí un momento de reivindicación, seguido rápidamente por algo más profundo. Indiferencia. Los problemas futuros de Mark ya no eran asunto mío.
Me había protegido cuando más importaba, y ahora era libre de construir una nueva vida, una basada en la autosuficiencia que siempre había valorado, pero que había cedido parcialmente en el matrimonio. Mi madre siempre había tenido razón. Siempre hay que tener una red de seguridad propia. Fue un consejo que nunca volveré a olvidar.